hablando de Juan el Bautista en los labios de Jesús, ser humano. Por supuesto, Jesús es el Redentor, es el Salvador, pero después de él Jesús mismo dice, este es grande, este es de quien hablaban los profetas. Juan el Bautista, ven conmigo al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, verso 18, y vamos a ver una porción muy importante de la vida de Juan el Bautista, de ese hombre que, bueno, era familiar de Jesús, recordamos, era primo de él, era primo, que estando en el vientre de Elizabeth, su madre, cuando llega María, recordamos, ¿no?, a verle y a visitarla, dice la palabra, que el vientre de Elizabeth se conmovió, se estremeció ante la presencia de Jesús en el vientre de María, y entre ellos dos se comunicaron. Mira, por eso nosotros, los hijos de Dios, nunca podemos apoyar el aborto. Jamás, jamás. Si alguien te convence que de alguna manera Dios está bien con el aborto, repréndelo, porque no es así. Porque desde el momento de la concepción, lo que hay en el vientre de una mujer es un ser humano, es una vida. Por eso, hermano y mi hermana, tú y yo tenemos que orar. Tenemos que orar para que el Señor siga obrando. Sabemos que hace unas semanas la nación a nivel federal, gracias a Dios, reconoció que eso no es un derecho de las mujeres ni de nadie, de quitarle la vida a un ser humano. Gracias a Dios. Ahora corresponde a los estados. Lamentablemente, el estado de Nueva Jersey es un estado pro aborto a 100%, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de este estado. Pero lo cierto es que Juan el Bautista fue ese hombre que desde el vientre de su madre reconoció a Jesús. No era raro entonces que aquel día, 30 años después, cuando Jesús venía a la ribera del río, a la distancia, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ese hombre a quien Dios escogió para magna tarea de preparar el camino del Señor, como todos sabemos, también en su corazón y en su alma fue probado. Si tú eres probado, tu fe es probada, no estás solo, no estás sola. Esto es parte de nuestro caminar en el Señor. Pero tú y yo podemos salir victoriosos si tan solo ponemos nuestra confianza en el Señor. Ven conmigo, versículo 18 del capítulo 7 de Lucas, que dice, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Ahora, un momento ahí. ¿Qué cosas? Si ves un poquito antes, esta es la parte del Sermón del Monte, la versión en la anterior, la versión de Lucas. Pero mira, lo que es antes en el capítulo 7 dice, Jesús sana al siervo de un centurión y luego Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¡Wow! Sanados, resucitados. Bueno, cosas grandes. Los discípulos de Juan llegaron a Juan, quien estaba preso en ese momento en una cárcel. Le dice, mira, todo esto está pasando. Entonces, aquí en el versículo 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Mira la pregunta. La pregunta que Juan, desde lo más profundo de su corazón, lanza a Jesús a través de sus discípulos. Le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú, otra vez, el que habría de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres, es decir, los 2 discípulos de Juan, vinieron a él, a Jesús, dijeron a Jesús, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, Jesús, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mira qué pregunta más grande. Y seguramente Juan el Bautista no está solo,
Porque cuando Juan el Bautista lanza esa pregunta, en su corazón hay una duda inquietante de la persona de Jesús. Porque la pregunta realmente es esta: Jesús, ¿eres tú realmente quien dices ser y quien yo he creído toda mi vida que eres tú? Porque cuando Juan predicaba de Jesús y lo identificó como el Cordero de Dios, ciertamente lo hizo como aquel Mesías prometido, el ungido de Dios, que libraría al pueblo de Israel. Eso es lo que había en la mente y en el corazón de Juan. Él tenía ciertas expectativas de Jesús. Y ahora él estaba en la cárcel. Pero no era tanto porque Juan estuviese en la cárcel que era su inquietud y su duda. Porque Juan el Bautista, como todo profeta y buen profeta, y él era de los buenos, y en palabras de Jesús, el mayor de todos, él estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Él estaba dispuesto a dar su vida por el reino. Ese no era el problema. El problema es que él que esperaba que Jesús para ese momento ya hubiera hecho algo a favor de que el imperio romano saliera de la vida de Israel, su pueblo. Pero Jesús tenía otras ideas. Jesús tenía en ese momento otros propósitos. Pero de igual manera, el Señor escuchó la pregunta, la inquietud de Juan en esos momentos difíciles. Obviamente, él estaba en la cárcel, no era fácil. Obviamente, él sabía las consecuencias que podía tener él de estar en esa cárcel. Obviamente, él también tenía un nivel de preocupación por sí mismo. Es normal. ¿Por qué? Por las expectativas que él tenía de Jesús. Ahora, déjame decirte y te pregunto a ti, ¿qué estás pasando tú en tu vida? Algunas veces sucede eso. Juan no está solo. Algunas veces tú y yo tenemos expectativas de Dios de una manera y cuando vamos caminando en la fe, pareciera que el Señor no está llenando las expectativas que nosotros tenemos por la situación en la cual estamos viviendo. Aquel que está buscando novia dice: Señor, ¿dónde está mi novia? Aquel que no le alcanza la plata para llegar al fin de mes, dice: ¿dónde está el Dios Todopoderoso, el proveedor, Jehová Jireh? ¿Dónde está? Si aquel que está enfermo y no hay manera que se sane, dice: Señor, ¿dónde está Jehová Rafa, mi sanador? ¿Dónde está? Y vienen esas dudas y esas inquietudes al corazón del ser humano, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras inquietudes. Y déjame decirte a ti algo, mi hermano y mi hermana: Dios te escucha. No estás solo. Dios te escucha. Él conoce tu corazón, Él conoce tu vida. Jesús conocía a su primo Juan el Bautista. Él sabía lo que en el corazón de él había. El Señor conoce lo que hay en tu corazón. El Señor conoce lo que estás atravesando. El Señor sabe quién eres tú. Y déjame decirte algo: Él está en control. Él está en control. Él no ha perdido contigo. Él ha puesto su rostro sobre ti. Dios entiende cuando algunas veces pasamos esos tiempos de prueba. Probablemente hoy tú estés pasando uno de esos tiempos de prueba. Ahora, yo quiero que escuches tú la palabra de Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, cuando dijo en Isaías 41, capítulo 41, verso 8, cuando dice: pero tú, y esta palabra es para ti también, pero tú, oh Israel, eres mi siervo. Eres mi siervo. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Amén. Eres mi siervo, le dice: tú, oh Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y tú sabes que tú y yo, por medio de la fe en Jesucristo, somos hijos de Abraham. Tú y yo somos hijos de Abraham. ¿Cuándo puedes decir amén a eso? Tú y yo somos hijos de Abraham.
Por eso viene para nosotros esta palabra cuando dice, yo te tomé de los extremos de la tierra y de sus regiones más remotas, te llamé, diciéndote, tú eres mi siervo. Yo te he escogido y no te he desechado. Mira lo que dice acá, en el versículo 10, no temas. Y el Señor te dice ahora esto, en medio de la situación que usted está atravesando, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos están seguros que el Dios Todopoderoso está con ustedes? Él dice, yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Digamos el nombre del Señor juntos. ¿Qué les parece si lo decimos juntos? A la 1, a las 2 y a las 3. Una vez más. 1, 2, 3. Ese es el nombre de Dios. Yo soy tu Dios. Y mira qué lindo, dice, te fortaleceré y también te ayudaré. También dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puede ser que haya dudas hoy en tu vida. Puede ser que haya dudas hoy en tu corazón, pero déjame decirte, Dios está contigo. Dios es tu Salvador, es tu Señor, es tu Redentor. Él es Jehová, el que te ama. Y como le dijo a Isaías, el que te sustenta con su mano derecha. Pero la pregunta de Juan estuvo allí. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Y mira la respuesta de Jesús. Porque mira, cuando tú y yo venimos al Señor con dudas, con interrogantes, con dolor, con incertidumbre, déjame decirte, lo que el Señor está más interesado en todas las cosas es en desarrollar tu fe. El Señor permite pruebas en tu vida, pruebas en tu caminar, en la familia, en las finanzas, en la salud, en lo que fuese. Dios lo permite, porque Él es el que lo permite. ¿Para qué? Para que tu fe crezca. Dios quiere que tu fe crezca, que te desarrolles. Cuando Él permite que Satanás tiente nuestra vida, porque recuerden, Él no tienta a nadie, sino que permite que Satanás nos tiente, es también para que nuestra fe crezca en obediencia. Él lo hace. Entonces, cuando estamos en medio de eso, Él nos dice, yo estoy contigo. Pero con la respuesta de Jesús a Juan, lo que Él quería era alimentar su fe. Dios quiere que tu fe sea alimentada. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de fe, lleno, fuerte. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 21. Cuando dice, en esa misma hora, cuando los discípulos de Juan le preguntaron, dice, en esa misma hora, sanó, mira qué cosa más linda, sanó a muchos de enfermedades y plagas. Mira, ahora la noticia grande ya no es el COVID, ¿no? Ahora la noticia grande es the monkeypox. The monkeypox. Esa es la noticia grande. Aparentemente están declarando niveles de emergencia. Pero mira lo que dice el Señor ahí. Sanó de enfermedades y plagas. Dios es poderoso, ¿eh? Plaga, y dice, y de espíritus malos. Y a muchos ciegos, dice, dio la vista. ¡Wow! En ese momento, cuando preguntaron los discípulos, Jesús empezó a mostrar su gloria. Jesús empezó a mostrar su poder. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, ¿cuántos han visto la gloria de Dios? Amén. Y Dios quiere que la veas. Y dice el 22, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, lo más grande es esto. Mira, todo eso es grande, ¿eh? Todo eso es grande. Aquí el Señor ha sanado a algunos de cáncer, amén. Y de enfermedades grandes. El Señor a mí me protegió mis costillas. Gracias a Dios no tengo ninguna costilla rota, ¿verdad? Porque tuve la gracia de querer aprender a manejar moto en el paseo hace 2 semanas. Y hay un video ahí que lo testifica. Les cuento que me caí. Y me caí acá. Y todavía me duele, ¿verdad? Alguien me dijo, pastor, ese dolor dura 1 mes. Ay, Dios mío, dije. Voy a la mitad del camino. El Señor el Señor es grande, es poderoso. Pero mira, más que todo eso, y por eso el Señor esa palabra reserva hasta el final. Él hizo todos esos milagros, pero mira, lo más importante es esto. Y dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aleluya, alaba al Señor. A los pobres es anunciado el Evangelio. Ciertamente a los pobres financieramente, pero también a los pobres en espíritu, porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios. Wow. Dios, el Señor, no se deje impresionar por nadie. El Evangelio es para aquel que está dispuesto a recibirlo con un corazón sencillo. En su palabra Él dice que el Señor no despreciará aquel corazón contrito y humillado. ¿Quieres conocer a Dios? Humíllate delante de Él. ¿Quieres conocer a Dios? Reconoce tu maldad. ¿Quieres conocer a Dios? Reconoce tu necesidad. ¿Quieres conocer a Dios? Humíllate delante de Él. Y Él se manifestará a ti. Y dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor ciertamente nos ayuda a combatir nuestra duda con nuestra fe. Si hay duda en tu corazón, el Señor te va a ayudar alimentando tu fe. Ahora, Hebreo nos dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, o ¿cómo es? La confianza. La certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. Versión Pastor Otoniel, amén. La convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios es mejor que una lámpara de Aladino. Porque algunas veces queremos ver a Dios así, ¿no? Queremos pensar que Él es una lámpara de Aladino que frotamos y sale un genio para que nos conceda 3 deseos. Déjame decirte, Dios es más que eso. Dios es mejor que magia. Dice la palabra del Señor cuando Pablo dice, porque el Evangelio que dice que es poder de Dios en Cristo Jesús. Pero el Señor necesita que nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente esté puesta en Él, en esa fe. Dios nos ayuda en nuestra duda, afirmando nuestra fe en lo que Él ha hecho, en lo que Él está haciendo y ciertamente en lo que Él hará. Pensemos por un instante en lo que Dios ha hecho. Pensemos en un instante. Piensa en lo que Dios ha hecho en tu vida. Personalmente, trayendo de vuelta mi experiencia con la moto, miren, y los hermanos lo aman a uno, ¿verdad? Porque yo me caí y yo cuando estaba ahí dije yo, qué ridículo el que estoy haciendo. Pero los hermanos no. ¿Saben ustedes qué me dijeron los hermanos? Me dijeron, pastor, qué bien cayó, me dijeron. Wow, dije yo, no aprendí a manejar moto, pero aprendí a caer bien. Qué cosa más tremenda. Qué bien cayó, pastor. Porque si usted no cae así, se quiebra el pie. Dije yo, wow, entonces soy bueno para caerme de la moto. Especialista en eso. Pero me pongo a pensar en eso y realmente digo, Señor, gracias porque me libraste.
Y si tú eres sincero, piensa por un instante, ¿qué es lo que ha hecho el Señor contigo? Yo te pregunto, ¿ha sido el Señor bueno o no ha sido bueno? Él ha sido bueno. Y te pregunto ahora, ¿está siendo el Señor bueno ahora contigo? Yo sé que siempre nos falta un achaque por aquí y por allá, ¿no? Pero yo creo que todos estamos fundamentalmente sanos, todos los que veo acá. Yo los veo y creo que todos estamos fundamentalmente sanos. Déjame decirte, ¿ha hecho Dios cosas grandes o no? Amén. Nos ha mantenido sanos, nos ha mantenido vivos, nos ha mantenido con la barriguita llenita, nos ha mantenido bajo un techo, nos ha dado cosas tan grandes y lindas. Ahora, lo que el Señor ha hecho, lo que Él está haciendo hoy, y déjame decirte, lo que Él hará. ¿Cuántos confían que el Señor hará cosas grandes en sus vidas? ¿Cuántos pueden declararlo hoy y confiar plenamente hoy que el Señor no los dejará, que el Señor no los abandonará, que el Señor no los desamparará, sino que el Señor los sostendrá con la diestra de su justicia? Ahí descansa nuestra fe. Ahí descansa nuestra confianza. Mira lo que dijo Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice, y por eso mismo, poniendo, porque estamos hablando de desarrollar la fe, ¿no? Por eso mismo, poniendo, mira lo que dice, todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Jesús le decía con estas palabras a Juan, Juan, este es el tiempo de crecer. Este es el tiempo de confiar. Este es el tiempo de no darte por vencido. Juan y Jesús tenían la misma edad. En ese momento los dos tenían cerca de 33 años, tal vez un poquito menos. Pero Jesús le dice a Juan, Juan, este es el tiempo de no darte por vencido. Naciste de una mujer santa. Te criaste como un niño bajo las alas protectoras de tu padre, el sacerdote Zacarías, tu madre Elizabeth. Te desarrollaste, entendiste que Dios te estaba llamando. Y todos conocemos la historia de Juan, como profeta se fue a los campos. Y dice la palabra que vestía ropa de camello y comía el miel silvestre y langostas. Tú sabes que Dios te ha llamado. Y Jesús le decía con estas palabras a Juan, Juan, hoy es el tiempo de crecer. Hoy no te puedes dar por vencido. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti en esta mañana. Cualquiera que sea la circunstancia por la cual hoy estás atravesando, el Señor te está diciendo, hijo, hija, hoy es el tiempo de crecer. No te des por vencido. No dejes de creer. Confía en mí. Cree en mí. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Por eso Pedro nos dice acá, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, que hemos leído, que crezcamos. Es tiempo de crecer. Hermano, hermana, hoy es tiempo de crecer. Dios tiene algo preparado grande y especial para ti. Él lo tiene. Este es el tiempo de desarrollar esa confianza en el Señor que seguramente traerá esa paz, ese gozo. Y si pudiésemos decir todos esos frutos del Espíritu que el Señor y el apóstol nos enseña que pueden estar en nuestra vida cuando el Espíritu Santo domina todo nuestro ser. Hoy es el tiempo. Por eso Jesús termina con estas palabras para Juan, cuando le dice en el versículo 23, y bienaventurado, bienaventurado es feliz. Y ya dijimos que hoy todos aquí se llaman hilarios e hilarias. Felices,
Felices, bienaventurados, dice Jesús, es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, feliz, que aquel que a pesar de cualquier circunstancia me ve a mí y confía en mí. Y deposita todo su ser, todo su corazón, toda su mente, todo su espíritu en Él. Y ese eres tú. Mira, hubo otro hombre que también tuvo que padecer por el Señor una prueba grande, y ese fue el profeta Jeremías, otro profeta. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 15, verso 19. Mira lo que dice, esta palabra para ti. Y cuando tú lees este pasaje en el capítulo 15, te darás cuenta que ciertamente, al igual que Juan el Bautista, Jeremías habla con el Señor y le interroga y le dice: Señor, ¿por qué estoy así? Mira mi situación. Y mira lo que el Señor le contesta. Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así ha dicho el Señor. Escucha. Si tú vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí. Y separarás lo precioso de lo vil. Dice, serás mi portavoz. Escucha bien esta palabra. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Si el mundo se desespera por el monkeypox, ¿no? Así es. Monkeypox, tú no te desesperas. Si el mundo se desespera por la recesión, tú no te desesperas. Si el mundo se aflige por el alza de costo en la vida, en la gasolina y todo lo demás, tú estás tranquilo. Para que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Por qué? Porque tú confías en Dios, porque tú descansas en Él, porque tus pies están parados sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Te pondré, dice, ante este pueblo. Mira qué cosa más linda lo que el Señor tiene para ti, lo que el Señor tiene en mente para ti. Te pondré ante este pueblo, dice, como muro fortificado de bronce. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para salvarte y librarte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los malos y te rescataré de la mano de los tiranos. Dios hoy te dice que Él te librará. Él te sacará.